Bueno, pues mis hermanos, que Dios os bendiga un día más y bueno, pasamos ya a este domingo, domingo de resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto tanto el jueves como el viernes, estuvimos viendo las fiestas del Señor, la importancia de la fiesta de la Pascua, la fiesta de las levaduras también y bueno, la fiesta de las primicias, ¿no? Ese grano de trigo, evidentemente, que tiene que caer a tierra, como decía el Señor. Si el grano de trigo no cae a tierra, no da fruto. Y ese grano representa a nuestro Cristo bendito, ese grano cayó en tierra y ha dado fruto a 100 por 1, hablando de nuestro Señor, evidentemente, ¿no? Ese grano de trigo, y hablando precisamente de las fiestas del Señor, en este domingo de resurrección nos encontramos al final de la fiesta de la Pascua, y nos encontramos con esa gavilla que es la primicia del primer fruto que da la tierra, representando a nuestro Señor Jesucristo. Este domingo de resurrección, bendito sea el nombre del Señor. La resurrección, palabra impresionante, palabra hoy en día creídas por poco, evidentemente, pero nosotros, como bien sabéis, mis hermanos, tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, ¿no? Y hay más que indicios en la palabra del Señor, de la resurrección del Señor. Y no solamente en la palabra, ¿no?, sino también que tenemos escritos históricos donde historiadores hablan también sobre la resurrección de nuestro Señor. Si bien hablando sobre la resurrección, hermano, el pensamiento judío en relación a la resurrección no va a dejar de haber oposición a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya la palabra Pablo nos va a decir en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 16, nos va a aconsejar lo siguiente, ¿no? Nos va a aconsejar diciendo: más evita profana y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, oponiéndose a la resurrección futura, ¿no? Vemos a estos dos hombres, ¿no?, como ya se desvían de la verdad y trastornan la fe de algunos en relación a la resurrección. También la palabra, cuando Pablo va a esa ciudad de Atenas acompañado por Silas, nos va a decir la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 18, y va a decir también lo siguiente: y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermano, esos epicureos y esos estoicos estaban asombrados, evidentemente, cuando Pablo le predicaba sobre el evangelio de Jesús, y sobre todo cuando le hablaba de la resurrección. El epicureísmo y el estoico eran dos tendencias filosóficas en aquel tiempo que tenían en común su rechazo completamente a la doctrina de la resurrección. Y aquí mismo en el capítulo 17, versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, no creían absolutamente, ¿no? Se burlaban de Pablo, se burlaban de Silas. Sí, tú nos estás trayendo un cuento, nos estás trayendo... O sea, se burlaban literalmente de ellos, ¿no? Y esto hoy en día, mis hermanos, hay muchas personas con este mismo pensamiento, ¿no? Hay personas que son epicureos y estoicos, que se burlan de la resurrección, y se burlan no solamente de la resurrección, sino aún más, se burlan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese pensamiento había en aquel tiempo, igual que hoy en día existe ese pensamiento en muchísimas personas, ¿no? Los fariseos, también la palabra nos habla que ellos sí creían en la resurrección, al igual que el pueblo en general,
Ellos sí tenían una esperanza de la resurrección en el día postrero, ¿no? Ese ejemplo sí lo tenemos nosotros claramente en Marta, ¿no? Porque cuando Marta, su hermano es fallecido, ¿no? Marta le va a decir al Señor algo muy curioso: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y va a decirle Marta: mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le va a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. ¿Crees esto? Fijaros cómo había ese pensamiento en el pueblo judío en general, que sí creían en la resurrección, pero creían en esa resurrección final, ¿no? Y donde el Señor va a hablar claro, donde Él era la resurrección, Él era la vida y la vida eterna, ¿no? Y el Señor nos muestra, hermano, de que la muerte no es algo para aquel que cree eterno, ¿no? Sino como la palabra nos va a decir: todo aquel que vive y cree en mí, que no morirá eternamente. La palabra muerte, mis hermanos, significa separación, y cuando nos habla que no morirá eternamente, nos está diciendo que no viviremos separados de Dios por toda la eternidad. Me anticipo, mis hermanos, a decir que cuando la palabra nos habla de resurrección, nos está hablando de la resurrección del cuerpo, porque Cristo viene a redimir, hermano, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero si había alguien en especial en aquel tiempo también que se oponía a la resurrección, eso eran los saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso de la clase alta que tenía una fuerte relación con el templo. Solo creían en la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, como la escritura canónica, o podríamos decir como la única escritura inspirada por Dios, y ellos interpretaban las escrituras a su manera. Ellos rechazaban las tradiciones humanas como unificadora a la palabra, especialmente solamente que las tradiciones de los judíos. No creían las tradiciones, de los fariseos. No creían en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección de los muertos, ni en el infierno, ni en los espíritus, ni en los ángeles. O sea, fijaros el poder de convicción y lo que ellos creían, estos saduceos. No tenían en cuenta las enseñanzas dadas por los patriarcas del más allá. Podríamos decir que su gran debilidad era la falta de celo por los temas morales y el deseo de complacer más a los romanos que complacer a Dios. Eran vidas religiosas que estaban involucradas solamente en una vida cultica y cediendo cuando les interesaba ¿a qué? A los romanos. Juan el Bautista, a los saduceos, a este tipo de hombre y de doctrina, Juan el Bautista lo va a llamar generación de víboras, y lo que le va a solicitar, le va a decir: mira, vosotros lo que tenéis que hacer es hacer fruto de arrepentimiento, ¿no? Y no solamente Juan el Bautista, sino que el propio Cristo lo va a llamar generación mala y adúltera, porque eran hombres que lo único que querían demandaban las señales del cielo, ¿no? Hay algo importante que el Señor va a enseñarle a sus discípulos, ¿no? Y era que se guardaran de la levadura de los saduceos, o sea, que se guardaran de esa doctrina de no creer en la, como antes leí, ¿no? De no creer en la inmortalidad del alma, de no creer en la resurrección de los muertos, de no creer en el infierno, ni en los espíritus, ni en los ángeles, cosas que la palabra claramente y nuestro propio Cristo bendito pues nos habla de todo esto, ¿no? Guardado de ¿qué? De la levadura, de las enseñanzas de los fariseos, ¿no? Por eso hay un pasaje, ¿no? Hay un pasaje hablando de los saduceos que a una pregunta precisamente que nos va a hablar sobre la resurrección, y el Señor va a contestar claramente a los saduceos, ¿no? A toda esta pregunta. En el Evangelio de
Mateo, en el capítulo 22, versículo 23, nos va a decir lo siguiente, ¿no? Bueno, este pasaje también lo tenemos en Marcos, capítulo 12, y bueno, los evangelios sinópticos nos hablan bastante sobre esta pregunta, ¿no? Pero como he dicho, Mateo 22, versículo 23, leemos y nos va a decir lo siguiente. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Vale? Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. La pregunta, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hasta aquí, hermano, este pasaje interesantísimo, este pasaje, mis hermanos, que a esa pregunta de esa mujer, evidentemente, que supuestamente los saduceos decían, bueno, esta mujer que se casó con 7 en la resurrección, bueno, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser el marido, ya que ha estado con los 7? El Señor claramente le va a contestar, le va a contestar lo que hemos leído. Erráis, estáis muy equivocados. ¿Por qué? Porque no conocéis primeramente la Escritura, y lo que conocéis o lo que leéis, no leéis la Escritura correctamente, ¿no? Hermano, si hay algo que nosotros tenemos que aplicar a cada uno de nosotros, ¿no? Hermano, Dios nos exhorta también que no tenemos que ser primeramente como los saduceos. No podemos, mis hermanos, ser ignorantes a la palabra de Dios. No podemos errar en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, animarnos, ¿no? Animarnos unos a otros y no cansarnos, mis hermanos, de seguir estudiando la palabra de Dios, conforme a todo el consejo de Dios. La suma de la palabra es la verdad, mi hermano. Por eso, estos hombres, ya el Señor se lo estaba comentando, ¿no? Estaban equivocados, porque por cuanto no conocían el plan de Dios en su totalidad, ¿no? Pero no solamente los saduceos, sino que cuando vemos a los 2 del camino de Emaús, hermano, hombres que también van a errar en el conocimiento de la palabra, ¿no? Cuando vamos a esos 2 del camino de Emaús, en el Evangelio de Lucas, aquí mismo, ¿no? En el capítulo 24, versículo 25 al 27, fijaros esos 2 de Emaús que habían estado en Jerusalén, y voy a ir directamente al grano, ¿no? El Señor se le aparece a esos 2 del camino de Emaús, y hay algo, hablando de la resurrección, que el Señor le va a decir, porque Cristo le muestra, ¿no? Le muestra que Él era de quien estaban hablando precisamente, ¿no? Y dice la palabra en Lucas 24, versículo 25, entonces Él le dijo a esos 2 de Emaús, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que han dicho, ¿quiénes? Los profetas. No creían a los profetas, eran insensatos, eran tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer en los profetas. La palabra de Dios, mis hermanos, está desde el Génesis al Apocalipsis hablando de nuestro Cristo bendito, ¿no? Todos han profetizado de nuestro Señor.
y eran esos dos del camino de Emaús, Dios los exhorta, eran tardos de corazón, era insensato, y Dios, el Señor le va a decir, le va a seguir hablando, diciéndole, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fijaros, mis hermanos, y comenzando, ¿desde qué? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Desde Moisés, desde Génesis, corriendo por todos los profetas, por los salmos, por todas las escrituras, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, el Señor le va a decir a sus propios discípulos. Lo mismo, mis hermanos. Aquí mismo en Lucas 24, versículo 44, el Señor le va a decir a sus discípulos, diciendo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas, ¿y qué? Y en los salmos. Pero no entendían los discípulos. Pero bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice la palabra que entonces le abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiese ¿qué? Las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, ¿y qué? Y resucitase al tercer día. Se cumple la palabra, se cumple lo escrito en la ley de Moisés, se cumple lo escrito en los profetas, y se cumple la palabra, mis hermanos, escrito en los salmos, de que era necesario de que el Cristo padeciese, pero que luego ¿qué? Resucitase al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algo que hizo el Señor, hermano, el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Hermano, y si nosotros entendemos la palabra de Dios, hermano, es porque el Cristo de la gloria, a través del Espíritu Santo, hermano, nos ha abierto el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, a su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, hermano. Por eso, hermano, la importancia, hermano, de creer en la escritura plenaria, en toda la escritura, hermano, plenaria. Desde el Génesis al Apocalipsis tenemos que entender, hermano, Dios nos está llamando a su iglesia, a tu vida, a mi vida, a un conocimiento completo de la escritura, hermano, que no erremos, que no seamos ignorantes, que no seamos insensatos, que no seamos tardos de corazón, para creer en ¿qué? En la palabra de nuestro Señor. Que no seamos como esos saduceos, que no seamos como esos hombres duros de corazón, hermano. Por eso, hermano, ante esa primera pregunta, ante esa pregunta y ante la respuesta que el Señor le va a decir, ignoráis las Escrituras. Hermano, que no ignoremos las Escrituras en relación a la resurrección de todo lo que viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, que así fue escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Creer en la palabra, hermano, creer en la palabra. Hay esa segunda respuesta, hermano, que el Señor le va a decir a los saduceos. ¿Ignoráis qué? ¿Ignoráis también el que ignoraban también? El poder de Dios. Desconocéis el poder de Dios. Primeramente, ¿por qué? Desconocían el poder de Dios porque desconocían la palabra, hermano. Y al desconocer la palabra, desconocían el plan de Dios. Desconocían el poder de Dios en relación a Cristo, hermano. Hermano, porque por el poder de la resurrección, cuando el Señor resucitó al tercer día, hermano, por el poder de la resurrección, primeramente, hermano, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 24, va a decir lo siguiente, hermano. Por el poder de la resurrección fue suelto el poder de la muerte. El poder de la muerte fue vencido por la resurrección. Por eso dice la palabra, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo, hermano, Cristo murió
pero era imposible que la muerte los retuviese. Imposible, hermano. Por eso la palabra, hermano, nos va a decir también en la carta de Romanos, en el capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Ya no tiene más poder la muerte sobre nuestro Cristo bendito, hermano. La muerte, hermano, era imposible que nuestro Señor fuese retenido por la muerte. Con nuestro Cristo no hay quien pueda, hermano. La muerte no se enseñorea del Señor. Hermano, en un huerto de vida, el hombre encontró su muerte. Y en un huerto de muerte, Dios sacó la vida y la vida eterna, hermano. Hermano, por el poder de la resurrección, Dios también va a destruir el poder del pecado. Dice la carta de Romanos en el capítulo 8, versículo 3, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, destruyó el dominio, hermano, del pecado sobre nosotros, hermano. Cristo, hermano, era imposible también, por cuanto la ley no podía, mis hermanos, ni la ley, pero Dios, bendito sea su nombre, mandó a Cristo en semejanza de pecado, y la causa, el pecado también, condenó en ¿qué? El pecado en la carne, hermano. Cristo venció el poder del pecado, bendito sea su nombre, y todo por el poder de la resurrección. También la palabra, hermano, Dios también va a destruir por el poder de la resurrección, va a destruir el poder del diablo. La carta de Hebreo en el capítulo 2, versículo 14, también nos va a decir, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, hermano. Cristo, por el poder de la resurrección, hermano, destruyó el poder del diablo, hermano. El diablo, que Dios lo reprende, hermano, tenía el imperio de la muerte, el poder, la potestad, más Cristo, por el poder de la resurrección, venció al diablo, hermano. Por el poder de la resurrección, hermano, la palabra también nos va a decir la palabra, hermano, que Cristo no vio corrupción. Hechos capítulo 2, versículo 31, nos va a decir lo siguiente: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne que vio corrupción. Hermano, la muerte no pudo con el Señor, evidentemente, ni podrá con nosotros, mis hermanos, ni podrá con nosotros, porque hay esperanza de resurrección, bendito sea su nombre. Y todo esto cumpliendo, ¿no?, lo que dice el Salmo 16, versículo 10, porque no darás mi alma en el Señor, y no permitirás que tu santo que vea corrupción, hermano. En Cristo no se cumplió esa palabra que hay, polvo eres y en polvo te convertirás, hermano. Hermano, Cristo, no ha habido no ha habido nadie, mejor dicho, que dijera lo que Cristo dijo, ¿no? Y Cristo dijo lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios, mi hermano. Hermano, el poder de Dios. No ignoremos el poder de las Escrituras y no ignoréis, mis hermanos, el poder de la resurrección. Y no ignoremos, hermano, el poder de Dios en relación a nuestra vida, a nosotros, hermano. La palabra en Lucas nos va a decir, hermano, en el capítulo 20, versículo 35, nos va a decir lo siguiente: mas los que fueren tenidos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir más, hermano. Ya no hay más poder de la muerte en aquellos que han sido alcanzados, han alcanzado la resurrección, hermano. Ya la muerte, ya no pueden, hablando de nosotros,
no moriremos más, hermano, como antes leíamos primera, cuando leíamos el pasaje, se me ha ido el pasaje de la mente, ¿no? Juan capítulo 25, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente, ¿no? Que va en consonancia con este versículo, evidentemente, ¿no? Y como leía, ¿no? Porque no pueden ya morir más, hermano, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Los hijos de Dios son hijos de la resurrección. Por eso, hermano, somos hijos de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y esto que tener, hermano, que no ignoremos las escrituras, hermano, y la bendición que hay en nuestras vidas, hermano, en relación a nosotros, por el poder de la resurrección de Cristo. Tú y yo, que hemos creído en Cristo, hermano, la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros, hermano. No moriremos eternamente, hermano. Somos hijos ¿de qué? De la resurrección. Por eso Juan va a decir también en el capítulo 5, versículo 28, va a decir el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, hermano. ¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es creer en Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, hermano. Es confesar a Cristo, es seguir sus caminos, es, hermano, seguir al Cristo de la gloria, hermano. Hijos de la resurrección, hermano. Somos hijos, hermano. Resurrección de vida. Por eso la palabra nos va a decir también, ¿no? Precisamente, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Hermano, Dios también nos está hablando, hermano, que Él también nos dará, ¿el qué? Un cuerpo glorificado. La carta de Corintios, hermano, un pasaje muy conocido, ya nos lo dice, ¿no? Corintios 15, versículo 42, nos va a decir lo siguiente: así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, por supuesto, pero resucitaremos, ¿en qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual, hermano. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Ese Cristo bendito, hermano, que Dios nos dará un cuerpo glorificado, hermano. Hermano, la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente. Como he dicho, hermano, que trata no con el alma, sino con el cuerpo, hermano. La doctrina consiste en que este cuerpo material, el que existe ahora, ha de vivir con mi alma completamente. Dios viene a rescatar, a redimir, como estoy comentando, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? La palabra leíamos antes, hermano, y la palabra nos dice, ¿no? Así que como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del ¿qué? Del celestial. Y Corintios, hermano, Corintios sigue hablando, ¿no? Corintios sigue hablando, ¿no? Sobre la muerte. En Corintios 15, versículo 53, nos va a decir lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible, nuestra carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte, bendito sea su nombre. Victoria, victoria, hermano. Somos hijos de la resurrección, somos hijos para la vida y para la vida eterna. Somos hijos, hermano, de un Cristo vivo, de un Cristo que venció a la muerte, hermano. Por eso la palabra nos va a decir, hermano, que Cristo
apareció, como diría 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y ¿qué? Y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Cristo quitó la muerte. ¿Y qué ha sacado el Señor? Dios ha sacado la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio, hermano. La verdad que es inmenso la cantidad de bendiciones, hermano, que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa bendición, como Cristo, hermano, como Cristo ha quitado la muerte, como Cristo ha vencido, hermano, a ese aguijón, como Cristo, hermano, ha vencido a ese sepulcro, y como el Señor nos da la victoria y victoria en abundancia. Algo que el Señor también le decía a esos saduceos: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, una vez más, lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés lo enseñó en ese pasaje de la zarza. Ya Moisés enseñó sobre la resurrección, hermano. Hermano, el hablar de que Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hermano. Hermano, Dios nos está hablando, hermano, de que nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de pacto, hermano. Nuestro Dios es un Dios personal de cada uno de nosotros. Dios trató con Abraham. Tuvo un plan, un propósito con él. Dios es un Dios también de Isaac, de igual manera, de Jacob. Hermano, lo mismo que con tu vida, que con mi vida. Dios es un Dios de generaciones, bendito sea su nombre. Hermano, por eso la palabra nos va a decir algo importante, ¿no? En Hechos 3:13 nos va a decir lo siguiente: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ¿qué? Ponerle en libertad. Hermano, el Dios de generaciones, el Dios de nuestros padres. Hermano, no seguimos a un Dios vivo, a un Dios muerto, perdón. Seguimos a un Dios de generaciones, al Dios de nuestros padres. Dios ha tratado a través de toda la historia con muchos hombres y Él sigue vivo, bendito sea su nombre, hermano. Por eso, hermano, ese pasaje de Lucas, ¿no? Concluía diciendo lo que acabo de decir, ¿no? Que Dios no es un Dios de muertos. Dios no pastorea a los muertos, Dios pastorea a vivos. Pues en Él, para Cristo, hermano, para Él todos viven, ¿entiendes? Dios pastorea a los vivos, Dios pastorea a tu vida. ¿Por qué? Porque Él vive, bendito sea su nombre, ¿no? Y quiero terminar, hermano, con un pasaje, ¿no? Evidentemente, yo creo que sería algo, no sé qué palabra decir, ¿no? Pero si hay algo que me encanta, si hay algo que habla sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Es ese libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando nos va a decir en el capítulo 1, versículo 17, diciendo lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, me he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vivo, estuve pasado, muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermano, nosotros algún día también diremos esto: estuvimos muertos, mas he aquí, la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. No moriremos eternamente, hermano, sino que viviremos con aquel que dice: y tengo las llaves ¿qué? De la muerte y del Hades. Y del Hades, hermano, estaremos aquí con aquel que venció
a la muerte, hermano. Apocalipsis 2 también nos va a decir lo siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temáis nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, hermano, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que Dios te llame a su presencia. Hermano, sé fiel aquel que venció a la muerte. Y terminar, mis hermanos, con este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, cuando dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, hermano, grábatelo en tu corazón, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para cada uno de nosotros, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que no seamos como esos saduceos, que no ignoremos las Escrituras y que no ignoremos el poder de Dios. El poder, hermano, el poder de la resurrección. Hay abundancia de bendiciones de creer en un Cristo vivo, de seguir a un Cristo, hermano, que lo ha dado todo por tu vida y por mi vida. Él vive, Él estuvo muerto, pero como hemos leído, Él vive por los siglos de los siglos. Él es el único que tiene las llaves de la muerte. Que Dios os bendiga grandemente, hermano, y animaros a ese Cristo que venció a la muerte, al pecado, que venció a ese aguijón, hermano, y que ha traído para tu vida y para mi vida la vida y la vida eterna. Que Dios os bendiga